Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta, especialista en investigación educativa, y el día de hoy traigo para ti el aprendizaje significativo en la nueva escuela mexicana de David Ausubel. Acompáñame. David Ausubel fue un psicólogo y educador estadounidense conocido precisamente por la teoría del aprendizaje significativo, y es una de las contribuciones más importantes en el campo de la psicología educativa, maestros y maestras, porque su trabajo se centró y actualmente se sigue centrando en cómo las personas aprendemos y cómo los educadores o los maestros podemos facilitar ese proceso de una manera totalmente efectiva. ¿Cuáles son los principales aportes, maestros y maestras? El primero, el aprendizaje significativo. Aquí nuestro autor propuso que el aprendizaje es más efectivo cuando esa nueva información, esos nuevos conocimientos, se conectan con conocimientos previos que el estudiante ya posee. Recordemos que los conocimientos previos siempre los estamos evaluando al inicio de una clase, al inicio de una planificación. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cómo se va estructurando, reestructurando ese conocimiento previo hasta llegar a un aprendizaje profundo o significativo. Y esto contrasta con el aprendizaje memorístico o simplemente repetitivo, que no genera una comprensión totalmente profunda. Siguiente aporte, organizadores previos. Introdujo el concepto de organizadores previos. ¿Y qué son los organizadores previos? Pues son herramientas o conceptos introductorios que ayudan a nuestros estudiantes a relacionar la nueva información con lo que ellos ya saben. Recordemos que ellos ya traen conocimientos previos o traen conocimientos o saberes populares. Estos organizadores actúan como un puente entre lo conocido y lo que se va a conocer, maestras. Tercer aporte, la diferenciación entre aprendizaje receptivo y por descubrimiento. Nuestro autor distinguió entre el aprendizaje receptivo, que es cuando el alumno recibe la información pues de manera directa, pero también el aprendizaje por descubrimiento. Y esto es muy interesante porque es cuando el alumno descubre la información por sí mismo. Y aunque valoraba ambos, él destacó la importancia del aprendizaje receptivo cuando se combina con un enfoque totalmente significativo. ¿Cuál es la teoría de la asimilación, que es el cuarto aporte? Esta teoría explica cómo esos nuevos conocimientos o esos conocimientos que tienen algún valor, ¿por qué? Porque son funcionales en la vida diaria, al final de cuentas, recobran esa valía o ese significado para la niña, el niño, adolescente y joven, porque ya le es funcional para resolver una situación en su vida diaria. Esta teoría explica cómo esos nuevos conocimientos se integran a esas estructuras cognitivas que Lev Vygotsky llamaba andamiaje, y la va haciendo más fuerte, mejor estructurada, más consolidada, porque se agrega a estructuras existentes que puede modificarlas o incluso enriquecer sus conocimientos. ¿Cuál es el legado de nuestro autor? Pues él influyó significativamente en la forma en cómo debemos entender el proceso de enseñanza y de aprendizaje, especialmente en los contextos educativos. Su enfoque en el aprendizaje significativo sigue teniendo gran relevancia en la nueva escuela mexicana, porque hablamos de la importancia de vivir el aprendizaje, de llevarlos hacia el objeto de estudio, de revalorizar nuevamente el aprendizaje situado, para que a partir de ahí, a través de la experiencia,
a través de la resolución de problemas concretos de la vida diaria, ese aprendizaje contextualizado recobre un valor y se vuelva significativo. Es muy importante porque su enfoque en el aprendizaje significativo sigue teniendo influencia en la nueva escuela mexicana porque promueve una educación centrada en la comprensión y en la conexión, sobre todo de ideas, en lugar simplemente de la memorización. Y la propuesta de aprendizaje significativo desarrollada por David Ausubel se centra, fíjense bien, maestros, en cómo las personas aprenden de manera efectiva y duradera. Y si la traemos en esta actualidad, hablamos lógicamente de neurociencia, de cómo debemos aprender y saber y comprender los maestros, cuáles son los procesos neuronales a los que el alumno se somete para generar aprendizajes profundos o significativos o valiosos y que le sirvan precisamente en esa vida diaria, en esa vida cotidiana. A diferencia del aprendizaje memorístico repetitivo, el aprendizaje significativo cuando ocurre cuando esa nueva información que estamos viviendo en un proyecto, en una metodología, se conecta, o sea, hay una conexión neuronal de manera sustancial. ¿Por qué? Porque hay una afirmación entre un conocimiento previo y un conocimiento nuevo. Y es muy importante porque es una conexión profunda, es sustancial, es valiosa y no arbitraria. Y vamos a ver, les voy a explicar algunos aspectos clave precisamente de esta propuesta. La conexión con los conocimientos previos, ese lo vamos a tomar como el número 1. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante relaciona la nueva información con conceptos, con ideas, con experiencias que él ya tiene en su estructura cognitiva. Son sus primeros acercamientos, sus primeras hipótesis, sus conocimientos que en determinado punto van a ser consolidados y van a ser modificados para llegar precisamente en esa conexión a aprendizajes valiosos que le funcionen en la vida diaria. Siguiente aspecto, las condiciones para el aprendizaje significativo. ¿Se deben de cumplir ciertas condiciones para que se consolide este aprendizaje? Claro que sí. Vamos a ver 3 condiciones necesarias para que el aprendizaje significativo ocurra. Primero, el material potencialmente significativo. Aquí hablamos desde el conocimiento del maestro, el dominio que tenga del contenido del programa, de la intención que le vaya a dar a su proyecto, pero también de su planificación, de cómo genera ambientes de aprendizaje, cómo evalúe, cómo coordine la situación en el aula, hasta dónde llega su alcance del conocimiento de la neurociencia aplicada a la educación, precisamente para incidir en el pensamiento de la niña, el niño, adolescente y joven y así modificar sus estructuras. Pero al final de cuentas, el contenido que se va a aprender debe tener una estructura lógica y tiene que ser relevante. Yo ahí le agregaría que tiene que ser un proceso totalmente real, fidedigno, un contexto, más bien un aprendizaje contextualizado. La disposición del aprendiz, muy importante, porque el estudiante debe tener una actitud positiva hacia el aprendizaje y estar motivado también para relacionar la nueva información con sus conocimientos previos. La estructura cognitiva adecuada, es muy importante identificar los ambientes estimulantes que ha tenido la niña, el niño, adolescente y joven desde sus primeras estructuras, desde sus primeras edades tempranas. Y aquí vamos a recobrar o vamos a traer al escenario Jean Piaget, ¿verdad? En sus estadios y subestadios. También vamos a traer al escenario de Jaime Stanislas, que es uno de los mejores neurocientíficos que también nos hablan de este tema, de cómo inciden las primeras estructuras en cada niña, niño, adolescente y joven.
Y aquí el estudiante debe tener una base, o sea, necesaria y forzosamente, una base de conocimientos previos que le permita un anclaje para poder adquirir información nueva, maestros. Y ahí radica lo más benevolente. Anclar los conocimientos previos para generar nueva información o para generar esos aprendizajes significativos. ¿Cuáles son los organizadores previos de los que habla nuestro autor? Primero, él propuso el uso de organizadores previos, que son herramientas o conceptos introductorios que van a ayudar a nuestros pequeños a conectar la nueva información con lo que ya se sabe. Es muy importante identificar a partir de dónde yo quiero explorar los conocimientos previos, quizás de los conceptos introductorios, quizás a partir de preguntas detonadoras o quizás a partir de una lluvia de ideas, depende mucho de la intención que le vaya a dar el maestro. Estos organizadores pueden ser comparativos o expositivos. ¿Cuáles son los comparativos? Son los que se relacionan, más bien relacionan lo nuevo con lo conocido. Y los expositivos nos introducen conceptos nuevos, pero de una manera clara y sobre todo estructurada, maestros. Por eso es muy importante que el maestro diseñe sus propias planificaciones, que tenga a la mano sus materiales, que tenga una muy buena lectura de cada niña, niño, adolescente y joven en cuanto a sus procesos de aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje significativos? Ustedes se preguntarán, ¿hay tipos de aprendizaje significativos? Claro. Nuestro autor distingue 3 tipos de aprendizaje significativo. El primero, el aprendizaje de representaciones, que es donde nuestros niños aprenden el significado de símbolos o palabras. Ejemplo, vamos a aprender hoy qué es una montaña. A partir de símbolos y palabras, yo voy a llegar a un significado concreto de lo que es una montaña. Aprendizaje de conceptos. Van a comprender ideas o categorías. Ejemplo, vamos a entender qué es un mamífero. Aprendizaje de proposiciones. Aquí nuestros educandos van a relacionar conceptos para formar ideas más complejas. Y esto es muy interesante porque independientemente de la edad cronológica de la niña, el niño, adolescente y joven, tenemos que potencializar esas ideas, de irnos de lo simple a lo complejo. Ejemplo, entender cómo funciona la fotosíntesis. Diferenciación progresiva, maestros. La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. ¿Qué es la diferenciación progresiva? Son los conceptos generales que se van desglosando, se van desglosando en ideas más específicas, más detalladas, y es una manera en la que nos permite a nosotros ir desmenuzando un concepto, ir comprendiéndolo, ir escudriñándolo. La reconciliación integradora. Se establecen para conexiones entre conceptos relacionados para evitar precisamente contradicciones. Y evitando contradicciones, vamos a crear una estructura cognitiva coherente. Esa coherencia entre mi pensamiento y mi acción, o mi pensamiento y una realidad lineal y sobre todo coherente y pertinente. El contraste con el aprendizaje memorístico. Él encuentra un contraste y él menciona que el aprendizaje significativo se opone al aprendizaje memorístico porque consiste en repetir información sin comprenderla. Y en el aprendizaje significativo el conocimiento se retiene mejor porque está integrado en esa estructura cognitiva del estudiante. Hay crítica, hay reflexión, hay lógica
Y la aplicación en la educación, en la propuesta de nuestro autor, tiene implicaciones importantes para la enseñanza. Y podemos preguntarnos por qué. Porque los docentes debemos identificar los conocimientos previos de los estudiantes. Es necesariamente obligatoria llevar al ejercicio la evaluación diagnóstica en cada clase. ¿Por qué? Porque nos permite tener un panorama claro de los conocimientos previos, con qué cuenta cada niña, niño, adolescente y joven, y a partir de la identificación de lo previo, el maestro va a establecer en su metodología activa o sociocrítica, va a establecer una serie de pasos o fases de acuerdo a la naturaleza de cada uno, para que en ese trayecto esos conocimientos previos tengan una reestructuración en esa parte formativa de la metodología. Según lo que el alumno aprenda, lo que el maestro le enseñe, los ambientes de aprendizaje estimulantes que el maestro promueva, le va a dar pauta para que esos conocimientos previos se vuelvan conocimientos significativos. Y deben presentar la información de manera organizada y sobre todo lógica. Aquí podemos traer también al escenario el pensamiento crítico, que es totalmente neutral, fuera de paradigmas y fuera de prejuicios. Y debemos fomentar la reflexión y la conexión de ideas, maestros y maestras. De ahí les recomiendo mucho la caja de herramientas del pensamiento crítico, que las podemos ir llevando a las aulas como una actividad permanente y como parte del entrenamiento de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en lugar de solamente promover la memorización. Y la nueva escuela mexicana, ahora sí vamos a establecer una relación directa con la propuesta de nuestro autor, porque la nueva escuela mexicana es un modelo educativo en México que busca precisamente la transformación de la educación hacia un enfoque más integral, humanista y centrado precisamente en el desarrollo de competencias. Y aquí no hablo directamente de lo que es el plan y programas del 2017, sino que hablamos de esas competencias necesarias que tiene que tener cada niña, niño, adolescente y joven, y que la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel puede ser esa herramienta valiosa para alcanzar precisamente los objetivos de la nueva escuela mexicana, ya que promueve un aprendizaje profundo, contextualizado, y aquí viene lo bueno de todo, conectado con la vida real, maestros. Esa realidad va a recobrar el sentido del aprendizaje significativo. Y les voy a presentar algunas sugerencias precisamente que podemos tomar para nuestra planificación y para el enriquecimiento de la práctica diaria, para aplicar el aprendizaje significativo, pero ya en el marco de la nueva escuela mexicana. Número 1, pues vamos a partir de los conocimientos previos de los estudiantes. Aquí la sugerencia es, maestras y maestros, que realicemos diagnósticos iniciales, pero sistematizados, registrados, para identificar lo que nuestros alumnos ya saben sobre un tema. Es muy importante aquí realizar una lectura personal de todo lo que le rodea al alumno, pero también lo que lo interioriza, para saber qué piensan, por qué piensan así, cuáles son sus ideas, sus perspectivas, su cosmovisión ante un proyecto o ante la vida o ante una situación determinada. Es el parteaguas para realizar buenos diagnósticos, una buena lectura de la realidad. Y aquí pudiéramos traer al escenario la neurociencia aplicada a la educación, porque nos daríamos cuenta cómo aprenden nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde el estudio del cerebro. Número 2, contextualizar el aprendizaje. Súper importante. Vamos a vincular aquí como sugerencia los contenidos curriculares con el contexto real, maestros, con lo que vive el alumno, con lo que le rodea, con lo que resuelve, con lo que vive, con lo que siente, con el cómo piensa.
en ese contexto cultural, social y ambiental de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que en su momento, en un momento determinado, le resulte valioso ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque le sirve para resolver situaciones concretas precisamente de su vida diaria. Vamos a promover la participación activa. Aquí como sugerencia, pues vamos a fomentar que nuestros educandos participen en la construcción de su propio conocimiento, en la construcción de su propio andamiaje, pero con la guía del maestro. ¿A través de qué? De la promoción de las actividades prácticas, de proyectos, de debates, que le brinde desde su planificación didáctica cada profesor. Número 4, vamos a usar los organizadores previos. ¿Cuál es la sugerencia? Vamos a introducir cada tema, maestros y maestras, con organizadores previos que ayuden a nuestros alumnos a conectar la información, esa información previa, con lo que ya saben, con lo que van a saber después. Es decir, lo previo con lo nuevo. Y ahí hay un tránsito interesante, y ese tránsito interesante lo va a dar el maestro a través de la planificación de su contenido, de su proyecto en específico. Ese tránsito donde el alumno va a aprender, va a debatir, va a investigar, va a trabajar en equipo, va a leer, va a realizar producciones de manera autónoma, va a resolver desafíos. Ese proceso lo determina la naturaleza del proyecto, pero con la incidencia y la guía del maestro para que se garantice la conexión de los conocimientos previos con ese tránsito que le va a dar pauta a una reestructuración del conocimiento para llegar al final del camino a un aprendizaje nuevo o significativo. Número 5, integrar el enfoque intercultural. Sugerencia: respetar y valorar la diversidad cultural. Para ello es muy importante conocer las otras culturas, tener esa oportunidad de llegar a ellas mediante la lectura y la escritura, que nos lo da precisamente este eje articulador, de que a partir de la lectura y la escritura me permita, más bien le permita a cada niña, niño, adolescente el acercamiento y el conocimiento y la comprensión de otras culturas, de esa diversidad cultural. Y también tenemos precisamente la interculturalidad crítica, tenemos la inclusión, y vamos a ver cómo vamos a promover el respeto, esa valía por la diversidad cultural de los estudiantes, incorporando conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas, pero también de esos rasgos locales, maestros. Vamos a fomentar el trabajo colaborativo, y es muy importante porque vamos a organizar actividades en equipo donde los estudiantes compartan sus conocimientos, pero también aprendan unos de otros, como nos lo dice también Lev Vygotsky en el aprendizaje sociocultural. Todos aprendemos de todos, maestros, de ese aprendizaje socioeducativo. Todos aprendemos del otro, el otro aprende de mí, pero en colectivo estamos aprendiendo, estamos adquiriendo conocimientos nuevos a partir de conocimientos previos. Y aquí resulta interesante porque el trabajo en equipo, al final de cuentas, es un ensayo para los futuros ciudadanos que van a tomar la estafeta de una comunidad, que van a ser los futuros adultos. Entonces, es el momento de llevar a cabo este tipo de actividades, de recobrar el trabajo colaborativo, de darle una intención a corto, mediano y largo plazo, pero también de conformar el trabajo en equipo, reconociendo los aportes de cada integrante. ¿Para qué? Para llegar a un bien común, sobre todo. Vamos a promover la reflexión crítica, y aquí es muy importante estimular a los estudiantes al cuestionamiento, al análisis y relacionar precisamente lo aprendido con su vida cotidiana. Aquí tenemos directamente el eje articulador de pensamiento crítico.
Vamos a utilizar recursos didácticos variados, maestros. Aquí sí es muy importante salir de la monotonía, salir de un ambiente alfabetizador que no estimula a los alumnos ni siquiera ir a la escuela, mucho menos para seguir aprendiendo. Entonces, vamos a ampliar una diversidad de materiales, visuales, audiovisuales, tecnológicos, manipulativos, para favorecer la conexión de las ideas. También es muy importante reconocer el aporte de la neurociencia aplicada a la educación en el sentido de que le aporta una idea muy profunda en cuanto a que el cerebro lo vamos a estimular con todos los canales de percepción y vamos a dejar por un lado la teoría de Bach, donde se segregan los canales de percepción y vamos a crear planificaciones donde se estimulen todos los canales de percepción y que los alumnos maduren esos canales que no han sido madurados. ¿Con qué intención? De que nos facilite este proceso precisamente la conexión de ideas o conocimientos significativos. Vamos a evaluar de manera formativa. Vamos a nuevamente adentrarnos a la caja de herramientas de la evaluación formativa en sus 5 cuadernillos para implementar evaluaciones realmente efectivas, maestras y maestros, que no solamente me midan la memorización, sino que lleguemos a la comprensión, al atender un proceso, a la aplicación de un conocimiento, al cuestionamiento incluso de ese conocimiento adquirido, de que creamos poco a poco libres pensadores, emancipadores, críticos, pero es muy importante recobrar la evaluación formativa porque de esta manera durante el proceso podemos tomar decisiones oportunas y pertinentes para apoyar precisamente el trayecto formativo de nuestros alumnos. Vamos a fortalecer en el número 10 el vínculo con la escuela y la comunidad. Por ello, la comunidad llega al escenario y del cual tenemos aquí ya 2 videos de las 3 razones poderosas del por qué recobra figura la comunidad de la nueva escuela mexicana. Y vamos aquí a involucrar a las familias. Tenemos que renovar pactos con las madres de familia, de involucrarlas a la parte pedagógica, de no solamente limitarlos a actividades donde tengan que producir dinero. Hay que acercarlas a lo pedagógico, directamente al proceso educativo. Y vamos a crear ese entorno de aprendizaje más amplio y más significativo porque las vamos a traer al escenario como nuestras principales líderes comunitarias para reforzar el aprovechamiento escolar desde los hogares. Vamos a promover la educación emocional o socioemocional. Vamos a integrar el desarrollo emocional, la inteligencia emocional y social en el aprendizaje de nuestros alumnos y vamos a crear esos ambientes seguros, motivadores y vamos a aplicar el aprendizaje significativo en la nueva escuela mexicana, maestros y maestras, porque esto implica centrarnos en los estudiantes, respetar su contexto, apropiarnos de lo más valioso de su contexto y fomentar un aprendizaje activo, reflexivo y sobre todo conectado con la realidad. Y esto no solamente ayuda a los estudiantes a comprender mejor los contenidos, maestros, sino que recobra una valía porque todo lo que se aprende es aplicado en una vida diaria. Y también porque contribuye a formar esos ciudadanos futuros, críticos, responsables y comprometidos con su comunidad y con la construcción de esa sociedad democrática que queremos precisamente en nuestro país. Y el maestro puede facilitar el aprendizaje significativo identificando conocimientos previos, maestros, utilizando organizadores previos para introducir nuevos conceptos, contextualizar los contenidos con ejemplos de la vida real, llevarlos a la vida real y además debemos fomentar esa participación activa, promover el trabajo colaborativo y sobre todo diseñar actividades prácticas que conecten el aprendizaje con esos problemas reales que siente el alumno todos los días, ahí donde no está el maestro. Y evaluar de manera formativa es una invitación que se nos hace a los maestros, integrando la reflexión, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, pero también esa devolución efectiva,
ese feedback propositivo, y también es clave para asegurar que nuestros estudiantes no solamente memoricen, sino que comprendan y sobre todo apliquen lo aprendido en contextos reales. Y es así, maestras y maestros, como les comparto esta cápsula muy necesaria para comprender el aterrizaje y la construcción de los conocimientos previos hacia los conocimientos o aprendizajes significativos que tienen que recobrar valor ahí donde no está el maestro, en la comunidad, en el aula, en la escuela, en las relaciones diarias, que le sirvan a él para solucionar problemáticas de su vida diaria.